Muy buenos días, para mí es un placer realmente estar aquí con todos ustedes, desde un punto ahora como licenciada, psicóloga, y quisiera que en el día de hoy ustedes se pudieran llevar mucha información de lo que es la adopción en la República Dominicana, ya que es un tema que es todavía un poco tabú, muchas personas desconocen realmente lo que es la adopción, cómo funciona en nuestro país. Lo quiero hacer también un poco interactivo, cualquier inquietud o pregunta que quieran hacer, lo pueden hacer. La doctora Luna en algún momento, yo sé que ella me va a acompañar, ya que tuve el privilegio de trabajar durante muchos años con ella, y ella también tiene mucha experiencia en este tema. Hice algunas preguntas que son importantes. ¿Qué ustedes saben de la adopción en República Dominicana? ¿Han escuchado algo? ¿Conocen sobre esto? Pueden decir sí, no. Que es muy difícil, que da mucho trabajo. O sea, hay mucho desconocimiento. Okay. Si se fijan, casi todo es puntos negativos, okay, porque se desconoce bastante sobre el procedimiento. Otra pregunta que puse es, ¿a través de qué institución se lleva la adopción? ¿Ustedes saben quién es el organismo que se encarga de esto? Ok, ahí estamos bien entonces. Y la última que puse, que esto es ya enfocándolo un poco en ustedes, cuando recibimos un niño en consulta, ¿siempre investigamos sobre sus orígenes? Sí. Ok, pongo esto porque uno como también trabaja con niños y demás, hay personas que nos llevan a nuestra consulta a un niño y nos dicen, mira, quiero que chequee porque tiene un dolor de garganta o una situación. Y a veces suponemos que estos niños son hijos biológicos de la persona que nos lo está llevando. Y muchas veces no indagamos un poquito más allá, porque es un tema lamentablemente difícil de tratar. Hay padres que no están dispuestos a hablar claramente. Hay muchas veces que los padres, uno investigando, es que nos dan la información que no es un hijo biológico. ¿Okay? Por eso puse esa pregunta también. Aquí puse, la adopción es un derecho de los niños a tener unos padres responsables con los que puedan desarrollarse, crecer, tener un futuro del que carecían. La adopción es un derecho y está regulado por ley. Cada país tiene una ley de la adopción, ¿ok? Nosotros tenemos una ley que lo avala, que es la 136-03, y también está el Convenio de la Haya. El Convenio de la Haya es un organismo internacional que va a regular todo el procedimiento de adopción. No todos los países están bajo este convenio. Sin embargo, nosotros tenemos la dicha de estar bajo este convenio. En República Dominicana tenemos dos tipos de adopción. Una que es filiación desconocida, que ahí es que quiero trabajarlo mucho más, y la otra entrega voluntaria. Filiación desconocida significa que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es el que va a dar el niño en adopción, o sea, es ellos que asignan a ese niño a una familia, ¿ok? Todo se hace a través del organismo. Sin embargo, y lamentablemente, tenemos lo que es la entrega voluntaria entre particulares, el cual es ilegal en su mayoría, ¿ok? Eso, y este es el que más ocurre en nuestro país. Cuando digo que este es el que más ocurre, ¿qué pasa? Yo conozco un familiar que no tiene niño, me dicen que en Constanza hay un niño, no, mira, ven, que yo tengo una familia para darle ese niño, ¿ok? Entonces, eso es ilegal, ese proceso es ilegal. Sin embargo, es el que más ocurre en nuestro país. ¿Alguien conoce a alguien así que tenga un niño? Ay, fulano le dieron un niño. Mucho, ¿verdad que sí? O sea, es el que más se ve. ¿Por qué pasa eso? Por lo que tenemos, que el procedimiento de adopción es súper difícil, que nunca me van a dar un niño, que es muy costoso. Entonces, lamentablemente, vamos por otra parte, que es buscando el niño de forma irregular. Pero puedo también dar testimonio que muchas personas desconocen todo esto, porque anteriormente, ¿qué habíamos? Los niños de crianza. Yo lo crío y eso no es ningún problema, pero es por desconocimiento. Okay. Puse más o menos algunos de los requisitos para que ustedes también se orienten, porque ustedes son personas que trabajan mucho con padres que tienen un hijo, que le pueden hacer preguntas sobre la adopción y quizá ustedes desconocen esto. Y esos son los puntos claves para la adopción. Tiene que ser una pareja, hombre y mujer, de 30 a 60 años de edad, si están casados 3 años y sin unión libre 5 años. Puse los solteros porque la ley permite al soltero adoptar.
Sin embargo, se está todavía trabajando un poco con esto, en la preasignación de un niño a un padre soltero. Ahí viene mucha controversia porque dicen que una madre puede criar y tenemos muchas madres hoy en día que son solteras y crían mejor que quizás con un papá y una mamá. Sin embargo, estos niños tienen una carencia desde pequeñitos, desde incluso que están en el vientre, ya comienzan a tener esa carencia de la figura materna y paterna, por lo que se busca y se trata de que ese niño tenga papá y mamá, porque cada persona es importante. El rol de madre es muy importante, pero asimismo es el del padre. Entonces, esos son los requisitos principales que ustedes deben tomar en cuenta. Si a alguien se le acerca, que ustedes sepan, ¿ok? Si tienen alguna duda, voy muy rápido, me pueden dejar saber, ¿ok? Vamos a hablar un poquito ahora, ¿qué niños entran a las instituciones de Conani? Acuérdense que me voy a enfocar más en lo que son los niños que Conani preasigna a una familia. ¿Qué niños entraban en las instituciones o siguen llegando? Niños abandonados, ese es el principal, ¿ok? Nosotros tenemos muchos niños que son abandonados en hospitales. Me imagino que algunos que han trabajado en las clínicas o en hospitales a cada rato ven un niño y a veces, bueno, Conani inmediatamente debe de ir a hacer un levantamiento, ¿ok? Ahí se dejan muchos niños abandonados, pero sin embargo, recuerdo situaciones horribles de niños que estaban en letrinas. Me acuerdo que lo dejaban lamentablemente o lo dejaban en un parque para que nadie lo viera, o sea, no solamente en hospitales, habían situaciones de pena y riesgos donde había niños que lo ponían en funda, pero gracias a Dios aparecía alguien, se daba cuenta y lo llevaban directamente a la institución. Hay niños también que entran a las instituciones por maltrato y negligencia, padres que maltratan física, verbalmente, y no hay ninguna familia extensa que se pueda hacer cargo de estos niños. Padres también con enfermedades mentales, embarazos no deseados. En los embarazos no deseados había más un contacto con esa madre biológica. Muchas madres que estaban embarazadas se acercaban a la institución y manifestaban sus inconvenientes, sus problemas, estando en gestación. Eso es un punto bueno cuando una madre se puede acercar a la institución, porque uno primero indaga a ver qué está pasando con esa madre que no quiere o no desea estar con esa criatura, que desea darle en adopción. ¿Okay? Uno le daba todo el seguimiento. Había muchas ocasiones que era porque el padre no quería hacerse responsable, o algún incesto también. Entonces, uno trataba de manejar la situación, darle las herramientas, darle todo el soporte para que la madre se quedara con el niño si era correspondido, si al final podía hacerse cargo, ¿ok? Y pobreza extrema. La pobreza extrema en nuestro país hay que ver un poco cómo la vemos. ¿En qué sentido lo digo? Nosotros lamentablemente tenemos una gran población de personas que no tienen los recursos, que son personas quizás de muy baja economía, pero eso no significa que un niño, por sacarlo de ahí, va a estar mejor. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Muchos niños son felices donde viven, con su mamá y su papá, pero muchas veces el adulto entiende que ese niño va a estar mejor en otra casa, que quizá le puedan ofrecer cosas que él no tiene, pero hay niños que digo que jugando con una tapita es más feliz que teniendo un muñeco. Entonces, por eso digo que la pobreza tenemos que ver cómo la valoramos, porque lamentablemente en nuestro país hay mucha pobreza, y si fuera por eso, pues, todos los niños estuvieran con nosotros aquí, ¿verdad?, en otro tipo de familia. Cuando un niño es un candidato a adoptar, se debe hacer todo un procedimiento. Es por esto que esos niños, cuando llegan al sistema, no salen de inmediato a una familia, porque hay que descartar que no exista ningún familiar que se pueda hacer cargo, valorar toda la parte médica, valorar también toda la parte psicológica, y también hay una parte que es legal. No solamente Conani tiene que hacer un trabajo, también está la Junta Central, también está el tribunal, que ellos son los que dictan ya si ese niño es de adopción o no. Lamentablemente, este procedimiento es muy largo y por eso el proceso de preasignación también va más lento. Aproximadamente puede durar de 1 año a 1 año y medio para que ese niño sea un candidato a adoptar. ¿Okay? Que eso es bastante. ¿Por qué es bastante? Si es un niño abandonado, a veces dura hasta 3 meses investigando si hay algún papá, si aparece alguien. O sea, es una investigación rigurosa que hay que hacer. Entonces, por eso el niño dura como al 1 año y medio, es que ya se puede preasignar ese niño. Y eso trae consecuencias en el niño también, por la institucionalización, que eso lo vamos a ir viendo.
Para ustedes es una tarea muy difícil cuando tenemos un niño en nuestra consulta que es un niño abandonado principalmente, porque se desconoce demasiada información. Y ustedes como pediatra tienen que tener, usualmente me preguntan cómo fue el embarazo de esa madre, si la madre se cuidó, si no se cuidó. O sea, ustedes tienen ese rol de investigar todo, pero si tenemos un niño abandonado, ¿qué información tenemos de eso? Nada. Entonces muchas veces los padres comienzan, pero va a ser un niño sano y no va a tener ninguna dificultad. Ustedes no saben. ¿Por qué? No sabemos cómo fue esa madre que llevó su embarazo. Lamentablemente, muchas madres que abandonan a sus hijos o entregan, no se cuidan de la forma regular. A veces nunca se hicieron un estudio o no se tomaron las vitaminas que le corresponden, o sea, no cuidan ese bebé. Y también hay una parte emocional, una madre que está, si fue un incesto, un estrés, un rechazo a ese niño, o sea, ya comienza desde la barriga a sentir muchas situaciones que le desfavorecen. Exacto. Muy buena aportación. Y eso ya se va a ver en el niño. O sea, ya ese niño viene con una huella. O sea, ya viene marcado. Eso va a ser un niño diferente que hay que trabajarlo aún mucho más. También desconocer si los padres sufren de algo. No tenemos esa información. Entonces, ¿cómo uno le puede decir a un padre? Su hijo hay que cuidarlo porque puede ser que en un futuro diabetes. O sea, no sabemos nada de eso porque desconocemos todo del padre. También las enfermedades mentales. Desconocemos eso. Me acuerdo mucho que los padres cuando hacen sus solicitudes me dicen, yo no quiero que sus padres que hayan sido drogadictos o dependientes. Yo no lo sé. O sea, lamentablemente yo no le puedo asegurar algo que yo desconozca. Entonces, eso es algo que es muy difícil, ¿verdad? Porque desconocemos mucha información. ¿Por qué le pongo eso a ustedes también? Un niño, cuando son pequeñitos, a través del desarrollo es que pueden salir ciertas dificultades. Y ahí ustedes pueden trabajar con ellos eso. Decirle, miren, el niño ahora mismo está sano, porque la doctora no miente ahí. Hay muchos niños que estaban sanos a la hora de la entrega. Pero a partir del desarrollo podían presentarse cualquier situaciones. Pero eso es por el desarrollo, no es porque mamá o papá, los padres adoptivos, hicieron algo, sino en su desarrollo puede aparecer una patología. Y eso pasaba. Nosotros, gracias a Dios, por todos los estudios que se cumplía todo un protocolo de analítica, de audiometría, o sea, se le hacía todo un conjunto de pruebas para ver y decir el diagnóstico de ese niño. Sin embargo, en el desarrollo podía aparecer algo. Tuvimos un caso que el niño lo entregábamos bien, solamente utilizaba lente, porque no veía muy bien. Y sin embargo, a partir de cuando comenzó a crecer, comenzaron a aparecer síntomas y un desarrollo totalmente difícil. El niño después se fue era internacional esa adopción, y el niño después le diagnosticaron autismo y otras dificultades. Pero ¿qué pasaba? En el momento que se entregó, todo estaba perfecto. O sea, era un niño que interactuaba, me pueden decir, pero el autismo no interactúa. Pero un niño que iba acorde a. ¿Por qué acorde a? Acuérdense que un niño abandonado no va a tener el mismo desarrollo que un niño que está con sus padres desde el nacimiento. ¿Ok? Es totalmente diferente. Por más que haya una estimulación en los hogares, no es lo mismo. Entonces, por esto, una institucionalización de un niño que perdure mucho va a tener un desarrollo por debajo de. ¿Okay? Todo niño adoptado, lamentablemente, va a estar por debajo a lo esperado para su edad. Sí se ha demostrado de estudio que esos primeros 3 años de la adopción, el niño evoluciona mucho, pero llega un punto que el desenvolvimiento va mucho más lento. De 0 a 3 años de edad, ustedes me pueden corregir, es donde el niño tiene mayor desarrollo neurológicamente hablando. Entonces, un niño alcanza la madurez. Entonces, un niño que de 0 a 3 años, que es usualmente donde ocurre estos abandonos, este maltrato, ya ahí comienzan los problemas. Uno recibía ya niños sanos, cuando decimos niños sanos es que iban acorde a todo, o sea, iban normal. Usualmente llegaban muchos recién nacidos, o de días, de meses, y también era hasta la población de adolescentes. ¿Okay? La mayoría de los niños abandonados eran más recién nacidos o de algunos meses. Sin embargo, la otra parte de la moneda eran niños desnutridos, o sea, se veían
a pesar que eran también recién nacidos, se veía que estaban por debajo. O sea, que uno veía, yo que no soy doctora, me daba cuenta que el niño estaba malito. La piel, eso es lo primero que se le ve, y tenían como escamas en la piel. Ustedes saben su término técnico, ¿eh? Se veían también, la talla era totalmente desproporcional a la edad que tenía. También el peso, o sea, se veía mucho la parte de desnutrición. Entonces había que hacer un trabajo, que ahí estaban todos los médicos para suplirle todo lo que necesitaban. Muchas veces cuando esos niños se entregan y van a su consulta, todavía están por debajo al esperado. Entonces ahí ustedes deben investigar qué dieta ponerle, o sea, darle toda esa información a los padres para que ellos puedan entender que es un proceso, que el niño tuvo un proceso anteriormente y ustedes lo van a ayudar a que el niño consiga estar más estable en todas sus áreas. Algunas otras condiciones que se veían eran VIH-Sida, un retraso general, falsemia, sordos y ciegos. Usualmente lo que eran más ciegos era por una condición de maltrato. Tuvimos un caso de una niña que era, o sea, llegó por un maltrato físico que la madre la golpeó y ahí quedó ciega. Pero anteriormente era una niña que estaba bien. Okay. Entonces eso también uno ve. Usualmente uno ve más niños con VIH que son abandonados y falsemia. Hay algo, en nuestro país, entiendo, en el tiempo que duré trabajando ahí, no vi ninguna familia que cogiera un niño en una condición especial. ¿Ok? Ajá. Que como son niños que son abandonados y que vienen de diferentes condiciones, con muchísima frecuencia tenían enfermedades asociadas. De las más frecuentes que podíamos encontrar eran, en efecto, infecciones de piel, pero podíamos también encontrar cuadros de desnutrición, por supuesto, diarrea, neumonía, quizás hepatitis B o hepatitis A, algunos chicos con marcadores para VIH y SIDA. Y en este caso, como Laura decía, en el tiempo en el que yo trabajé en CONARI, nosotros teníamos un trabajo exhaustivo desde el punto de vista físico, médico, biológico, para conocer cuáles eran las condiciones de esos niños y al momento de entregar, pues poder certificar que sea un niño sano o no. En el caso de los niños con VIH y SIDA, sí se hace una adopción especial, pero es una condición, y es un poco para que ustedes estén seguros, no es que se entrega a un niño con SIDA, en el caso de que se fuera a entregar, se informa, y es un tipo de adopción diferente, porque se llama adopción especial cuando los adoptantes no le importan o dicen, bueno, yo puedo adoptar a un niño con SIDA o puedo adoptar a un niño con un retraso mental, pero esas condiciones son esclarecidas, no es que en un momento dado salga sorpresa, oh, el niño tiene SIDA. No, nosotros éramos muy insistentes y nos llevábamos muy bien, sobre todo en el caso del VIH y SIDA, el protocolo para el diagnóstico de SIDA pediátrico. Como decía la doctora, siempre se le especificaba en el informe que se le entregaba a los padres cualquier condición que tenía ese niño. Y esos informes, cuando se lo llevan al pediatra, ustedes tienen toda esa información, también todas las analíticas que se hicieron. O sea, todos los estudios se le entregan originales a los padres. Si ustedes le llegan en un futuro o tienen algún pacientito, ustedes le pueden pedir a esos padres, yo necesito ver todos los reportes que le hicieron al niño, para ustedes saber qué investigar o si todo está bajo control. Okay. Como le decía, los niños perduran mucho tiempo en instituciones y esto es lamentable porque se ve un deterioro en ese niño. No porque no hayan todas las condiciones para darle, pero no hay una mamá y un papá. Tienen enfermeras, tienen médicos, tienen psicólogos ayudando, o sea, tienen varias personas que ayudan en ese periodo que el niño está ahí. Sin embargo, no es lo mismo tener o una mamá, un papá, un abuelo que me cargue, que me llame por mi nombre, que yo sé que va a suplir mis necesidades inmediatamente yo las requiera. ¿Okay? Entonces, aquí se veía lo que estábamos hablando anteriormente, un retraso en el crecimiento, o sea, los niños siempre iban por debajo. Un niño que tenía que estar gateando todavía no gateaba, pero es por eso, porque no tenía la estimulación de forma constante con una persona. Claro, hay enfermera, está la doctora, vamos, le toca ahora a Juan, vamos a estimularlo, pero no es lo mismo de 5 minutos o 15 minutos o media hora en un día a
constantemente hacerlo. ¿Okay? Espasticidad, muchos de los niños estaban siempre muy rígidos, entonces había que estar constantemente dándole terapia, ayudarlo a todo esto. Un retraso general, en los varones principalmente se veía el retraso del lenguaje. ¿Okay? Sabemos que a veces los varones van un poquito más lento en todo eso, en mi experiencia, un niño sano también, los varones van más lento en toda esta parte, pero en la adopción, principalmente los varones tenían el lenguaje muchísimo más retrasado, o sea, no hablaban correctamente, no decían palabras al momento que la tenían que decir. Y también retraso en la motora fina y motora gruesa. Todo esto, algo bueno es que evoluciona cuando el niño es insertado en una familia. Y eso somos testigos de cuando un niño era entregado a la familia, el cambio que daba era, o sea, uno se asombraba, uno decía, pero eso no fue el niño que yo entregué. Y crecían, o sea, el niño lo entregábamos un viernes y a la semana los papás decían, no le sirve la ropa. Pero ese niño ha comido, o sea, era un cambio increíble. Entonces, ¿cómo eso cambia? O sea, no es que el niño se va a quedar con esto, el niño cambia, el niño evoluciona, gracias a tener a esa mamá, a ese papá y a la familia también, que es muy importante. Los abuelos, los tíos. En la parte psicológica, ustedes deben también saber, porque los padres pueden en un momento decir, pero ese niño llegó un angelito. Usualmente el niño cuando llega a la familia se porta tranquilo. Dicen que no rompe ni un plato. Es tranquilito. ¿Pero por qué tranquilo? Porque él tiene que demostrar, y es normal, yo tengo que estar tranquilo, pero yo no quiero volver otra vez al hogar. Entonces se quedan tranquilos, pero eso es un proceso también. Y ese niño, cuando ya se adapta, cuando se siente seguro, que sabe que mamá y papá no me van a devolver o me van a dejar, entonces sale su verdadero yo. Pero es normal, cuando uno llega a un trabajo nuevo, uno no es siempre muy expresivo, uno siempre, ¿qué hace? Observa, se mantiene bajo perfil y después uno va demostrando cómo uno es. O sea que eso también nos pasa a nosotros. Aporten. Eso es bueno, pero eso pasa mucho con los niños. Yo decía que todos niños de Conani tienen una marca, o sea, son niños con carácter muy fuerte, pero así con carácter fuerte siempre tienen una música por dentro. Se le pone una música y están bailando, y eso es lo que más le gusta a los padres, que de que uno le pone la música, llevan ese sazón por dentro, pero tienen un carácter fuerte, en ocasiones manipulan las rabietas, y hacen rabietas que los padres se alarman. Cuando yo trabajaba allá, me acuerdo que esa era una queja principal, porque el niño, ¿qué hacía? Se tiraba en el piso, comenzaba a darse a veces, pero eso es una forma de manifestar lo que está pasando. Cuando uno tiene un hijo biológico, el niño, ustedes como suplen todas sus necesidades, hace su rabieta, pero quizá no a esa intensidad. Como son niños que estuvieron institucionalizados, ellos tenían que hacer y llamar la atención del cuidador, porque quizá era un cuidador para 5 niños. Entonces, cuando yo hacía rabieta, ¿qué hace el cuidador? Bueno, ahí me presta atención. Es lógico eso. Entonces, eso ellos lo hacen muchas veces. Y se tiran en el suelo, que los papás dicen, ay, Dios mío, Laura, se me va a dar el muchacho. Y yo no, empezamos a buscar, y uno le enseñaba las herramientas. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque el primer contacto que tienen es con ustedes como pediatra. Y ellos le van a manifestar todo eso. Entonces, ¿cómo ustedes lo manejarían? Por eso que les estoy diciendo, ¿qué características pueden aparecer en ese niño y que ustedes puedan decirle, mira, es normal porque está todavía adaptándose ustedes, vamos a buscar una ayuda, o sea, que ustedes lo puedan orientar. Al principio tampoco entienden límites y reglas, y esto ocurre porque como un padre adopta un niño, le quiere dar todo, y a veces uno no sabe cómo actuar, a veces uno dice que no, si le digo que no, se va a incomodar. También es normal, porque nadie tiene un librito para ser padre. Y más, estos niños vienen con una condición y el padre quiere darle absolutamente todo a ese niño. Y ahí uno tiene que trabajar, que se puede enojar, pero él tiene que entender que aquí hay límites y hay reglas. Algo que se ve muy afectado, y eso se trabaja constantemente, es el apego y vínculo, perdón. Ya decía, desde que están en la barriga no tienen un apego, no tienen vínculo con nadie, porque hay un rechazo desde el inicio. Entonces ya estamos viendo que ese apego va a ser un apego inseguro, un apego ambivalente, un apego desorganizado, que eso lo vamos a ver más adelante. Hay mucha ansiedad, principalmente cuando el niño está insertado ya en esa familia, por el miedo a si me van a dejar. Ahí se ve mucho que cuando los padres están y se van, el niño se pone histérico y no quiere que los papás se vayan.
pero es normal, o sea, es un mecanismo de defensa diciendo, ya yo tengo papá y mamá, y si se fueron, me van a dejar. Pero eso es porque es una conducta aprendida. A pesar que fue pequeñito que lo dejaron abandonado, se queda ahí. Entonces, ¿qué piensa? Ya me dejaron otra vez. Y en ocasiones se muestra la tristeza. Cuando nosotros veíamos a los niños, cuando nosotros hacíamos la entrega, siempre el niño, a pesar que tenía esa mamá y ese papá, tenía una cara, un rostro súper triste. O sea, una cosa increíble. Y uno comparaba las fotos de la entrega y de semanas después y era otro niño. ¿Okay? Es para que usted vea la importancia de que un niño esté en una dinámica familiar. Estos problemas van apareciendo ya cuando el niño está con su familia. Muchos padres me decían, no quiere dormir solo. ¿Por qué no quieren dormir solo los niños? Los niños en los hogares, en una habitación hay varias camitas, entonces están todos acompañados. Un niño que ahora tiene su propia habitación, que duerme solo, no le gusta eso, porque tiene miedo, o sea, presenta miedo. También comienzan a tener pesadillas. Recuerdo que hablé con unos padres anteriormente, y la madre me comentaba que en un momento se fue la luz y la niña comenzó a llorar, histérica. Y cuando la mamá comienza a hablar con la niña decía, es que me acuerdo cuando yo estaba en una casita que me caían cucarachas en la cabeza. Okay, o sea, son situaciones que los niños no constantemente se lo están diciendo, pero hay algo que puede detonar. Entonces, esto aparece mucho ya cuando el niño está con los padres en su casa. También hay una regresión, muchas veces comienzan otra vez a orinarse en la cama, todo esto, pero es porque lo sacamos de su hábitat, donde estaban anteriormente, donde duraron 1, 2, 3 años antes de ir a una familia, y esto, yo estoy en un lugar diferente, un lugar nuevo. Esos niños también se exigen mucho, de que tienen que dar lo mejor de ellos. Entonces, eso también puede ocurrir. Algo que se ve bastante es esto, conflicto con sus iguales. Acuérdense que estos niños, cuando están en un hogar, comparten. Si este lápiz lo tenemos, hay que compartirlo con 10 personas. Nadie tiene pertenencia ahí, porque es un hogar y hay que compartir todo. Pero cuando llega una familia, ese lápiz, ¿de quién va a ser? De él solamente. Entonces, cuando entra al colegio, ahí es que vienen malos los pleitos. ¿Qué le dio? Porque me quitaron el lápiz. O sea, ellos se ponen muy a la defensiva con los otros niños, porque ellos desean que ya todo sea mío. Y eso los padres le pueden decir a ustedes, es que está muy agresivo, es que yo no sé lo que tiene ese niño. Entonces ya ustedes pueden saber también qué puede estar pasando con él. Y muchas veces ellos idealizan muchas ideas, como desconocen su familia, o sea, su origen, se hacen unas historias espectaculares, que a veces uno mismo se la cree, entonces ahí uno tiene que investigar un poquito más. Eso es normal hasta un punto, que tenemos que tener cuidado para que no se vuelva patológico. Como el niño desconoce su verdad, porque si ustedes como médicos desconocen la parte física, no tenemos esa información, el niño idealiza una idea, porque todos ustedes saben más o menos, se recuerdan de historias de cuando eran pequeños, o ven fotos, pero esos niños no tienen absolutamente nada de esto, y ellos idealizan eso, principalmente cuando entran en el ámbito ya escolar, que comienza mucho en noviembre, la familia, y hay que traer una foto de mamá cuando estaba embarazada, o cuando mamá, y lamentablemente, ellos no tienen eso. Entonces, ¿qué ellos quieren? Ser iguales que sus compañeritos. Entonces, ahí comienza una idealización. Toda persona que adopta tiene que saber que ese niño ya viene con una historia y un pasado, que nadie le puede borrar eso. A pesar que fue un niño abandonado al día de nacer, tiene ya una historia y tiene un pasado. Y quizás no es un pasado muy agradable. Entonces, si yo adopto a ese niño, yo tengo que saber que ese niño tiene esa historia y que es una historia quizás dolorosa para él. Okay. Como los niños que son abandonados o maltrato y demás, no tienen quizás a ese papá, a esa mamá que esté constantemente dándole el cariño, cuidándole, supliendo sus necesidades, el apego va a tener dificultades para poder tener una relación sana o saber establecer esa relación. ¿Por qué digo esto? Un niño que está en un hogar, yo me acuerdo, sí, que trabajaba en un personal de 8 a 4, pero de 4 hasta el otro día era otro personal y los fines de semana era otro personal. Entonces, ¿el niño va a hacer un vínculo con esa persona? No. ¿Qué es lo que hace el niño? Yo me voy a llevar bien con ella porque ella me da mi comida de 8 a 4, pero cuando venga la otra, yo tengo que llevarme también bien, porque ella me también. Entonces,
Esos niños no tienen quizá una figura en sí, entonces tienen que estar constantemente agradándole a todos. Siempre dicen, que recuerdo, como que muchos padres me decían, ¿y uno puede ir al orfanato y ver el niño que uno quiere? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Todo niño va a buscar la forma de llamar la atención de ese papá, porque quiere irse de ahí. Entonces, eso pasa con los niños también. Porque no tengo nadie, o sea, simplemente llegó ella, pues yo le voy a reír porque ella me puede dar un abrazo. Y eso pasaba. Cuando uno visitaba el hogar, los niños iban, se reían, se te pegaban, todo el mundo era tía, 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 tía. Pero es por eso. Inclusive cuando el niño se lleva a la familia, lo primero que le dice es tía. Para ellos todo el mundo es una tía. Pero es por eso. Le tengo que decir tía porque yo sé que ella me puede dar un cariñito, algo físico o simplemente algo de caricia. Okay. Bueno, eso básicamente. Dependiendo cómo el cuidador va tratando al niño, entonces el niño puede satisfacer o no sus necesidades y va trabajando. Así, brevemente, nosotros tenemos lo que es el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro en estos niños no está. ¿Pero por qué no está? Por todo lo que ya había dicho ya anteriormente. Es un niño que no tiene ese vínculo con ningún padre, no tiene un vínculo específico con una persona. Lamentablemente, en una institución no podemos tener una persona por cada niño. Porque seríamos entonces, ¿cuánto? 20 niños, 20 personas cuidando, o sea, no es algo real. Un niño que tenga un apego seguro, todas las necesidades son satisfechas. O sea, tiene hambre, se le da el alimento, hay que cambiar, o sea, siempre se van a cubrir sus necesidades. Mientras que en el apego inseguro pueden ocurrir varias situaciones. Ya hablamos de apego inseguro, porque hay un rechazo, que eso se ve desde el embarazo, hay un maltrato o hay un abandono. Entonces, ya sabemos que los niños adoptados, lamentablemente, tienen un apego inseguro. Por lo menos en el inicio y durante mucho tiempo. No crean que porque ya se integró a una familia, ya el apego es seguro. Eso es un trabajo arduo que hay que hacer. Existen diferentes tipos de apegos, que son el evitativo, ambivalente y desorganizado. Eso más o menos para que ustedes se orienten, no que ustedes tienen que decirle después, bueno, mire, su hijo tiene un apego inseguro, pero ustedes pueden identificar qué está pasando con ese niño, porque ese niño no tiene ese vínculo con los padres o no se vincula con absolutamente nadie. Ahí le puse más o menos lo que es un apego seguro, que todas las necesidades están cubiertas, el niño va a ser un niño empático, un niño seguro, tiene confianza. Esto no quiere decir que, por ejemplo, el niño se deje en el colegio y se ponga a llorar. Ah, no, tiene un apego inseguro. No, o sea, todos cuando éramos pequeños no hacía falta que mamá y papi estuvieran ahí. Un buen papá que le dice, mamá viene ahora, y la mamá volvía. ¿Tienes hambre? O sea, eso también uno va creando ese apego inseguro, cuando uno le puede poner palabras a las necesidades de ese niño. Eso es una frase que me gustó que dice, el apego seguro es un niño equivalente a cerebro ordenado. Fíjense cómo volvemos a que el apego se va creando principalmente de 0 a los 3 años. ¿Okay? Entonces, si me cubren todas mis necesidades, mi cerebro va a estar totalmente organizado. Incluso yo había hecho algunas investigaciones y se ve cómo niños que son abandonados, o sea, por lectura, tienen atrofias en el cerebro. Y se ve. El apego inseguro evitativo, había uno de los autores que decía que son padres que no están disponibles para sus hijos, no tienen receptividad a las necesidades de ese niño. Ejemplo, el niño llora porque hay que cambiarle el pamper, pero el padre simplemente no está ahí para hacerlo. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño comienza a buscar cómo él puede resolver su propio conflicto, o sea, de no depender del cuidador. Aquí vemos también un poco los niños abandonados, cuando están en los hogares, para ellos dormirse. Me acuerdo que ella hacía mucho con la cuna que se daban en la frente. Eso es algo importante que ustedes deben de saber. Muchos niños que ustedes reciban pueden tener aquí alguna mancha porque ellos se daban con la cuna. Y no son niños autistas, simplemente era una forma de ellos mismos dormirse. O habían conductas a veces estereotipadas que teníamos que indagar mucho de, espera, ¿qué está pasando? ¿Puede ser rasgos autistas o no? Y el casi 90% no era nada autista, era una forma de ellos mismos cuidarse, de ellos mismos cubrir sus necesidades, porque es muy chulo que tú tienes a tu bebé y tú lo añoñas. Y esos niños que están solitos y se ven en la camita ellos mismos moviéndose de un lado a otro. Entonces, todo eso hay que verlo. Y eso es muy importante. Pueden que ustedes vean niños con muchas cicatrices, principalmente en la frente, porque eso daba mucho con la cuna. Entonces, aquí los niños simplemente van a buscar ser independientes en la mayor parte del tiempo.
Cuando un niño tiene ese tipo de apego, cuando tiene un conflicto con sus compañeritos, es de forma de rabia e ira. Por eso yo decía que el niño se tira en el piso, comienza a dar golpes, pero es su forma de poder relacionarse con el otro. Son muy agresivos en cuanto a este apego. El apego ambivalente, yo digo que es muy difícil porque eso es, a veces papá o mamá están ahí y cubren mis necesidades, pero a veces no. En las instituciones pasa mucho esto. Quizá en el momento que el niño llora porque hay que cambiar el pamper, no se puede. Entonces, él está, ¿me lo van a cambiar? No me lo van a cambiar. Ya a partir de este apego comienzan a tener afectaciones más en el retraso per se. Por eso, porque hay una ambivalencia, o sea, a veces sí, a veces no. Entonces, el niño siempre va a tener una incertidumbre de si me van a cubrir mis necesidades o no. Esto le va a producir ansiedad, tristeza, porque no sé en qué momento me van a atender a mí. Ellos, ¿qué hacen? Llaman la atención. Por eso yo le decía, si ustedes ven un niño o entran a un hogar o una ONG, van a ver que muchos niños buscan llamar la atención. Inclusive yo ahora estoy tratando un pacientito que lo di en adopción hace un tiempo y el niño, o sea, me llama mucho la atención, acabamos la terapia, el niño sale y hay otra niña y el niño comenzó a buscar la forma de llamar mi atención. ¿Cómo? Dándole golpe al papá, se tiraba en el piso, pero eso es una forma de, ella es mi terapeuta, yo no quiero que más nadie la tenga. Fíjense como algo mínimo, ya automáticamente uno sabe que hay un problema, pero es ese tipo de vínculo que uno tiene que decirle, yo también estoy aquí para ti, pero ahora es el momento de otra persona. Y otro que es, digo que el más grave, es el apego desorganizado. Esto tiene que ver más cuando el niño en sus primeros años ha sido maltratado física y verbalmente. Muchas veces los padres entienden que porque tenga días de nacido, meses, no entiende absolutamente nada. Y es totalmente errado. Los niños desde la barriga entienden, sienten. Recuerdo que una profesora una vez nos comentaba de una familia que se mudó y nunca le dijeron a la niña que se iban a mudar. Y la niña comenzó a dejar de comer, se arrancaba los cabellos. Y cuando comenzaron a trabajar fue porque nunca le dijeron que había un cambio de lugar. Entonces, los niños hay que explicarles desde pequeño lo que está ocurriendo. Entonces, aquí se ve más porque hay una violencia física, una violencia verbal. Ahí los cuidados no son lo adecuado. Nosotros vemos mucho, la doctora puede también decirle, de cuando uno hacía las visitas, padres que salían y los niños pequeñitos se quedaban con otro hermanito, se quedaban solos, no se cubrían sus necesidades. Entonces, todo esto va afectando. ¿El niño qué va a hacer? Va a ser un niño disfuncional y esto a largo plazo es donde vienen todos los tipos de trastornos. Hiperactividad con déficit de atención, trastorno de conducta, negativista desafiante, todo eso se ha demostrado a través de estudios. ¿Okay? Aquí el niño también va a tener un deterioro en todas las áreas, social, cognitiva, porque no sabe cómo relacionarse. O sea, piensa que el otro me va a hacer daño o está muy también a la defensiva. Este es uno de los peores y es también uno de los que más se ven. Entiendo que no se ve tanto cuando ya el niño está quizás en un hogar donde se le puede ofrecer ciertos cuidados, pero estos niños que se quedan solo en la casa, que los padres nunca están, puede que se vea muchísimo más. Bueno, yo le puse, un niño que no tenga un cuidador, sea un abuelo, sea papá, sea mamá, va a tener a largo plazo secuelas físicas, que ahí entran más ustedes toda la parte orgánica de ese niño, como emocional. La estimulación es algo de lo más importante. Viendo la parte ahora bonita, como le decía mucho, cuando un niño ya es insertado a una familia o a un cuidador, ese niño evoluciona y se ven los cambios. Se ven, o sea, espectacular. El niño que no caminaba comienza a caminar, el niño que no hablaba comienza a hablar, ganan peso inmediatamente. O sea, es otro niño. Y si ven fotos, o sea, dicen, ese no fue el niño que nosotros dimos. Inclusive, uno viendo el seguimiento post-adopción, uno se da cuenta cómo ese niño es otra persona. Incluso los padres nos dicen, pero es que él es el número 1 en el colegio. Y es así. Entonces, cuando un niño se inserta en una familia, hay muchos cambios positivos. Lento en una parte, pero tiene una solución. Okay. Y igual, la parte emocional cambia bastante. Aquí le puse, que con eso comencé, que en el país hay una ley que regula la adopción. ¿Okay? Y nosotros estamos bajo el convenio de La Haya que regula lo que es la adopción. ¿Por qué digo esto? Ustedes que trabajan en hospitales, si ven un niño que es abandonado, traten de ustedes ser una alarma.
llamen de una vez con Ani, mira, aquí dejaron un niño, línea vida, pero no ustedes tomar una decisión. Lamentablemente, muchos padres iban, nos decían, no, porque la pediatra o porque un doctor me dio ese niño. Eso es grave, es un delito. O sea, si uno se entera de que Juana Pérez, como vamos a poner un nombre así, ¿verdad?, fue la que entregó a ese niño, automáticamente se hace una investigación y pierden, ya, no pueden ser doctores más. En un caso, vamos a poner así novelesco, un niño lo dejan específicamente a una persona, o sea, lo dejan ya sea en la casa o porque lo encuentre alguien específico. Lo correcto sería ir entonces al CONANI y reportarlo. Pero en caso de que, por ejemplo, la persona, porque le entregan el niño, quiere quedarse con él, ¿qué pasaría? Porque ya hay 5 parejas que están en turno, que están esperando, pero entonces esa persona, ¿qué pasa? Entrega al niño, entonces esa persona va a tener prioridad sobre ella, porque yo conozco casos de personas que tuvieron muchos años tratando de adoptar y quizás tienen ahora un hijo quizás no en la condición más regular posible, pero lo tienen, lo deseaban, porque muchas veces tú hablaste 1 año y medio. 1 año y medio es mucho tiempo para una pareja que tenga quizás 15 años buscando ese hijo. Y yo entiendo todo lo que han explicado y sé que todo debe ser bajo la ley, pero a veces cuando la gente desea, pero específicamente eso, o sea. Claro. Claro. Mira, te voy a explicar varias cosas. Tenemos esos casos que se da bastante, ¿ok? Y muchas veces esas personas ni siquiera han comenzado un proceso por CONANI, pero cuando me entregaron el niño, ay, ya yo quiero ese niño, porque yo no pude tener hijos y yo lo quiero para mí. No. ¿Ok? Inmediatamente, claro, ellos quieren ser padres, pero tenemos que velar por ese niño. Porque ha pasado muchas veces que dejan niño así y cuando le hacen la investigación, el niño tiene una condición. ¿Y qué pasa con ese niño? Ya yo no quiero ese niño. Entonces, no podemos pensar en que a esos padres le hace falta un niño. Es una familia para ese niño. Y voy a poner ahora varios ejemplos para que entiendan un poquito más. Sí, ¿qué ocurre mucho aquí? Lamentablemente es un tema todavía tabú y somos clasistas en muchas cosas. ¿Okay? Nosotros teníamos solicitudes de padres que me decían a mí, yo quiero que el niño se parezca a mí. Pero señor, o sea, no. Me acuerdo una vez, nunca se me olvida, que me decían, yo quiero que tenga el cabello riza, ajá, eso que voy, que tenga el cabello rizo y las manos grandes. Pero es que eso no es una tienda. Y pasaba más. Nosotros tenemos una realidad aquí. Hay muchos de los niños que son abandonados, que son mezclas, lamentablemente, de dominicanos con haitianos. El dominicano, ¿qué dice? Yo no quiero. Y lo ponen en la solicitud. Nos decían, tiene que ser de origen dominicano. Si había una duda, porque muchas veces yo no puedo discriminar a un niño, decir que tiene una procedencia o algo de un padre haitiano por el color. Pero ¿qué hacían? De que, no, tiene el colorcito más oscuro. No. Entonces, ahí es que pasa, que los dominicanos, lamentablemente, el proceso dura más. Porque la mayoría de los niños abandonados no tienen las características que esos padres quieren. Entonces, ¿qué se ha hecho? Un trabajo de que los padres entiendan, una adopción es acoger al niño que está ahí. Si tú realmente quieres ser un papá, hay que trabajar con eso. Pero lo que dicen es, el niño va a sufrir mucho porque el colegio, desde que un niño se inserta en una familia, dile la verdad. O sea, mira, yo no soy papá, mamá, barriga, pero somos papá del corazón. Pero es orientar a esos padres, darle a conocer a esos padres. Muchos padres nos decían eso. Es que nosotros duramos mucho y viene otra persona y le entrega al niño. Pero no se dan cuenta que eso trae horrible problema. Tengo el niño más rápido, pero a la larga tengo problemas. Puede pasar 2 cosas. Lo hacen de forma ilegal y hacen un acta de nacimiento de forma ilegal, pero todo pasa y todo se sabe. Ahorita tiene un problema más grande. O la adopción no procede. La adopción no procede. Y tengo niños que cuando uno le hace la entrevista, porque uno tiene que entrevistar a los niños si tienen mayor de 12 años, que uno le decía si estaba de acuerdo con la adopción y todo eso. Y muchas veces nos decían, si mi mamá y mi papá, los biológicos, tienen mis hermanos, ¿por qué ellos no me pudieron tener a mí?
Entonces a veces pensamos es en nosotros. Y ese niño, por eso comencé diciendo, un niño que su padre quizás no tenga las posibilidades de brindarle todo, quizás es feliz en ese ambiente porque tiene a su mamá, a su papá y a sus hermanos. Y eso pasaba una y otra vez. Entonces por eso uno trata de enfatizar mucho en que no busquen niños fuera de la institución, que hay un proceso. Y los padres, cuando entran en el sistema, nosotros le explicamos, y cuando se le preasigna el niño, son felices y entienden, y dicen, ya entendí que era el momento adecuado, que era el momento. Y nos ha pasado en otros casos también, de padres que comenzaron el proceso con nosotros, llegó un niño, y cuando quieren hacer el procedimiento, ¿qué le decimos? Pero mire, usted vino en tal fecha, se le explicó eso, y no tienen el niño, o sea, lo tienen de forma irregular, que nunca va a ser su hijo. ¿Y quién sufre al final? El niño. Miren, en todos los países la adopción dura mucho tiempo. La gente dice, en este país no es cierto. En España la adopción dura hasta 5 años. Y los españoles, por ejemplo, se han tenido que ir a China. Uno de los países que más adopciones tiene per cápita es España. Y las adopciones que hacen, las hacen a China y les cuesta un ojo de la cara. Y sobre todo, ahora China ha cerrado un poco y ha exigido mayor, o sea, tiene más exigencia para las adopciones. En el caso nuestro, y como estamos ratificados con el convenio de La Haya, es un proceso, primero se investiga al niño, primero se investiga al papá y a la mamá, y se hace un matching, o sea, se ve cuáles son las características del niño, cuáles son las características de la familia, y entonces dentro de varias opciones se escoge a la familia que más le conviene al niño. O sea, todo el proceso no es en función de la familia que no tiene hijo, y eso es importante que nosotros como pediatra lo veamos, es al niño que no tiene familia. Lo que nos interesa a nosotros es el niño, no la familia, y eso es fundamental en este proceso. Por eso debe de garantizar que una adopción sea exitosa. Este proceso dura X tiempo, pero a la larga lo más difícil es la posadopción, porque los papás van muy contentos con el niño, pero cuando hay las dificultades que Laura ha estado planteando, el organismo rector, en este caso CONANI, tiene que asegurar que esos papás van a asumir ese niño, porque se ha dado también niños que se han dado en adopción que después los regresan, ¿no? Porque salió con una condición, como Laura plantea, de que ha ido desarrollando un autismo. Muchas veces piensan que es porque la institución le ha engañado, y no es así. Entonces, lo que queremos dejar a ustedes como pediatras es la idea de que es un proceso complejo y que el interés que plantea en este proceso es el niño. Algo importante que la doctora había mencionado, nosotros tratamos también de orientar a los padres, que puede ser que ustedes conozcan como pediatra, que yo quiero un niño pequeñito que no conozca nada. Uno trabajaba mucho también eso, es decir, cada edad corresponde a algo. Una persona de 50 años con un bebé de meses, no, biológicamente las mujeres tienen hasta cierta edad para dar a luz. Entonces uno también debe orientar eso, porque tenemos la idea de que mientras más pequeño el niño no va a acordar nada, y eso es una falacia. ¿Okay? Entonces es, como decía la doctora, buscar que ese niño tenga una familia, no porque tengamos esos padres no tengan un niño, vamos a buscarle un niño, porque nos olvidamos del niño, y el niño a la larga es el que sufre. Porque aquí es muy importante el trabajo en equipo, o sea, todos somos importantes. Ustedes como pediatra, porque ustedes pueden ir diciendo, ha mejorado, no ha mejorado, si falta cualquier nutriente, esto afecta. O sea, siempre es un trabajo en equipo para que el niño pueda evolucionar. Con los padres adoptivos, darle todas las explicaciones, el psicólogo en su momento, si es necesario, y también la parte educativa. O sea, siempre, un trabajo en equipo da muchísimo más fruto que trabajarlo cada quien aparte. Como la doctora también decía, yo quisiera dejarle que ustedes se queden con esto, que se busque una familia para un niño, no un niño para una familia. O sea, tenemos que buscar que ese niño sea insertado en una familia, no porque yo no tenga hijos, me van a dar a un niño a mí. Okay. Ya eso era todo.